que respirar profundamente todas las mañanas. Hay que dejar que el oxígeno llegue a cada célula de nuestro cuerpo. Hay que permitirle a nuestro cuerpo que se active poco a poco con el amor que tú puedas sentir hacia ti mismo. Esta meditación que tú hagas todos los días, puedes ver cómo va a ir transformando tu vida, puesto que vas a comprender que si te amas tú primero, vas a hacer que las personas que te rodeen también te amen. Vas a alejar a las personas que no te amen. Vas a estar fluyendo en la energía del amor, vas a empezar a hacer cosas que a ti te gustan, vas a empezar a disfrutar cada vez más y más la vida. Así es que haz una respiración profunda y comprende que estás vivo y ámate por eso. Vamos con Aries. Amigo de Aries, es importante que soltemos el control. No todo va a ser como nosotros queremos, ni vamos a obtener lo que nosotros queremos. Así es que es importante que tú sueltes el control y que evites que estés, digamos que, enfocando a las personas para que hagan lo que tú quieras o haciendo lo que las demás personas quieren. Vamos con Tauro. Ay, Tauro, date la libertad y la oportunidad de encontrar el amor y encontrar a las personas que van a estar a tu lado, que te van a ayudar, que van a potenciar tu energía, que te van a abrir el camino, que te van a permitir crecer y crearte de manera perfecta. Así es que date esa oportunidad, mi querido Tauro, date esa libertad. Geminianos. Vamos a reflexionar. Si tú naciste bajo el signo de Géminis, por favor, es un momento en donde nos tenemos que dar ese espacio en nuestro ser interior para que todo fluya, para que podamos estar en nosotros, dentro de nuestro ser y analizar qué es lo mejor para nuestra vida, hacia dónde nos tenemos que dirigir, cómo lo vamos a hacer y exactamente qué es lo que tenemos que lograr. Cáncer. En esta vida, amigo de Cáncer, hay lecciones. Algunas nos gustan, otras no nos gustan. Algunas son como nosotros esperábamos, otras no son de esta manera. Y bueno, Cáncer, es importante que olvidemos el pasado y aprendamos desde cero, por favor. Así es que date un espacio, vamos a olvidar y vamos a aprender lo que estamos viviendo. Leo. El verdadero amor está por llegar a tu vida, así es que mucha atención, nativo de Leo, porque el día de hoy puedes conocer a la mujer o al hombre de tus sueños, y si no, puede ser que ya lo estés haciendo, ya esté cerca de ti, así es que mucha atención para que puedas atraer a esa persona a tu vida y puedan estar en armonía, en perfecto bienestar. Virgo. Como les decía en un principio, antes de esperar el amor de otras personas, vamos a esperar o a brindarnos el amor a nosotros mismos. Vamos a hacer todo lo necesario para apapacharnos, para querernos, para darnos espacio, para permitirnos tener y mantener la salud, para poder tener una alimentación adecuada, para poder hacer ejercicio, en fin, todas aquellas cosas que van a llevarte y dirigirte hacia el amor de ti mismo. Libra. Hay que darnos oportunidad y libertad para amar. Hoy, el día de hoy, es buen momento para salir con la persona que te gusta, es buen momento para salir con tu esposo, es buen momento para darte esos espacios que te van a llevar al bienestar y a la armonía, así es que mucha atención, Escorpio. Bien, escorpiones, es momento de amar, hay que darnos esa oportunidad de amar y muy pronto vas a poder encontrar una persona que te guste y muy pronto va a ser ese clic, va a haber esa química para que puedan ustedes fluir en el amor. Si ya tienes pareja, bueno, pues vamos a hacer alguna clase de cambio en nuestra relación para que todo fluya perfecto. Sagitario. Tocayitos de signo, hoy es momento para hablar desde nuestro ser interior, desde nuestro corazón, decir lo que sentimos, lo que está sucediendo dentro de nosotros y cómo vamos a manifestarnos de formas perfectas. Así es que habla primero contigo, reflexiona, sé honesto contigo mismo y posteriormente habla con las demás personas, pero desde el corazón. Ahí es en donde se encuentra la verdad. Capricornio.
Ábrete a nuevos rumbos, a nuevas experiencias, a compartir cosas de manera diferente con tu pareja, hacer cosas que sorprendan a los otros, que te sorprendan a ti mismo. Date esa oportunidad, por favor, Capricornio, libérate, ríe, sonríe a carcajadas, haz todo lo necesario para que hoy sea un día inolvidable, extraordinario, único y, por supuesto, perfecto. Acuario. Fuerza, intensidad, pasión. Bueno, esta noche los que nacieron bajo el signo de Acuario les va a ir muy bien y más si tienen pareja. Y si no tienen pareja, no se preocupen porque seguramente van a encontrar a alguien muy entretenido, divertido, interesante para poder pasar con ustedes este fin de semana y poder elevar esta energía porque pues ya trabajamos durante la semana, hay que darnos un espacio también para relajarnos, para disfrutar y por qué no, también para divertirnos. Piscis. La confianza es la base de todas las relaciones. Recuerda que lo que tú le brindas a otras personas no tiene que ver con lo que otras personas le brindan en sí a esta persona. Así es que pon mucha atención, enfócate en ti, sé seguro o segura de ti misma. No te preocupes por lo que los demás estén haciendo, Piscis, y por favor, esta seguridad y confianza también tiene que estar hacia ti mismo. Y como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras palabras, todas y cada una de nuestras actitudes en este día estén enfocados en lo positivo de nosotros mismos. Y bueno, para poder ser positivos necesitamos también ser exitosas.